Bueno, ¿qué tal? Voy a hacer la presentación de mi segundo examen parcial de análisis de datos. Voy a empezar con los datos originales que se almacenaron en Mongo. Usé dos estructuras de datos, una de que es la data para el restaurante y otro que es para el usuario del restaurante. En la data del restaurante usé un ID de restaurante, esto para evitar redundancia de datos, un nombre de restaurante, la locación del restaurante, el rating global que ha recibido, que depende de los usuarios, la total de visitas y el tipo de comida que sirven. Para el usuario usé un ID por el mismo propósito, un nombre de usuario, una ubicación del usuario, y los restaurantes visitados, digamos, son objetos. Entonces se van agregando estos conforme vayan visitando más restaurantes los usuarios. Dentro del objeto está un nombre del restaurante, la locación del restaurante, las veces que lo han visitado en total, una calificación promedio del restaurante, si ha realizado comentarios del restaurante y el tipo de comida que pertenece al restaurante. Y así se van a ir agregando. En Mongo se miraría de la siguiente manera. En el restaurante estarían almacenados de esta forma. Y los exporto también de manera en un CSV y la ubicación en las que yo quiero. Y ahora la del usuario. Y así se iría almacenando toda la información. También la exporté en un CSV para luego trabajarlo en un lenguaje de programación para análisis. Los objetos en R que almacenan la información. Para este caso yo no utilicé R, sino que utilicé Python. Pero de la misma manera utilicé data frames para poder manejar esta información, como podemos ver en el área de aquí. Aquí tenemos el data frame del restaurante y el data frame del usuario. Entonces ahora los voy a pasar a visualizar. Entonces ejecutamos. Y como podemos ver, aquí nos aparecen los datos del data frame de los restaurantes. Ahora vamos a visualizar la de los usuarios. Como podemos ver, aquí nos aparece la información. Y ahora vamos a pasar con las gráficas generadas en R. Como primer gráfica yo puse que era una donde se pueda observar donde hay más usuarios utilizando la aplicación. Esta gráfica se utiliza con el fin de poder ver en qué países se utiliza más o menos la aplicación y así poder tomar decisiones en base a esas gráficas. Entonces voy a presentar la primera. Esta es la gráfica. Como podemos ver en los países detectados hay más de Guatemala, México y El Salvador. Esta gráfica puede ir modificando dependiendo de la cantidad de datos que se ingresen en la base de datos. Entonces aquí podemos que hay 5, aquí hay 4 y aquí hay 1, y así van a ir modificándose. Para la segunda gráfica es la gráfica con mejor calificación de restaurantes por país. Esto para ver cuáles son los restaurantes mejor posicionados dentro del país. Y esta información se puede utilizar para venderla a los mismos o así recomendar restaurantes a usuarios que planean venir al país o que ya se encuentran dentro del mismo. Entonces ahorita va a aparecer. Entonces, como podemos ver, estos son todos los 20 restaurantes que tengo registrados y se basan sobre una calificación sobre 10. Entonces podemos ver cuáles son los más altos y cuáles son los más bajos. Entonces esta sería la gráfica. Ahora con la tercera gráfica es una gráfica de los usuarios y qué tipo de comida consumen más. Esto con el fin de poder recomendar más restaurantes de la misma categoría y aumentar la visita en los restaurantes. Entonces ahorita la vamos a ver. Como podemos ver, la comida italiana es la que más se consume. Luego de la comida china, la comida rápida hay un empate.
y por último la comida mexicana. Entonces en base a esto se le pueden ir recomendando más comidas de este tipo a los usuarios de la aplicación. Y por último, la última gráfica es con los restaurantes más visitados por los usuarios. Esto para poder ver la popularidad del restaurante. Con esta, ya con esta información se puede observar si un restaurante está teniendo las visitas que ellos esperan, así como por medio de cálculos estadísticos presentar cuánto sería la media de visitas para el próximo año o mes. Entonces vamos a visualizarla. Gráfica por restaurante y nos arroja los siguientes datos. Nos arroja que los restaurantes más visitados por media es de Burger King, Wendy's, Taco Bell, Pizza Hut y Domino's. Entonces aquí se promedian los datos y ya luego se sacan las gráficas. Como podemos ver, está Burger King, Wendy's, Taco Bell y Pizza Hut. Entonces estas serían las gráficas. El lenguaje que se trabajó fue en Python con la librería Pandas y con Matplotlib y únicamente, y Python Qt5 para poder visualizar el data frame. Entonces eso sería todo, toda la presentación del video. Muchas gracias.